Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hoy estamos continuando con el segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Hoy iniciamos con el módulo Corazón y Diabetes. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Mientras esperamos que el resto de participantes se sigan uniendo, importante compartir con ustedes indicaciones. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Le recomendamos, por lo tanto, tratar de conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea aún de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después regresará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrará hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrán realizar sus comentarios o consultas al speaker. Recordemos que este es el segundo curso. El primer curso terminamos el día lunes y estamos esperando concluir con las evaluaciones para poder emitir los certificados correspondientes al primer curso. Este segundo curso contará también con certificados para todos los participantes. Recordarles también que las conferencias se encuentran cargadas en el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología para que ustedes puedan revisar o consultar o repetir cualquiera de ellas. Muchísimas gracias a todos. Con ustedes, el doctor Ernesto Peña-Herrera, quien es el moderador de esta noche. Muchas gracias, doctor Peña-Herrera. Muchas gracias. Agradezco el apoyo técnico que tenemos de DMC. Quiero darles la bienvenida a este segundo curso virtual de actualización de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha 2020. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo del Guayas se adhiere a este evento que es muy importante. También nuestro agradecimiento a Boehringer Ingelheim por la confianza en difundir las noticias cardiovasculares. Yo quiero recordarles que este curso tiene el aval de la UTLA. Lo hemos seguido en forma permanente y aplaudimos el éxito que tiene. Esta noche vamos a presentarles al doctor Giancarlo Duarte Vera. El doctor Duarte es un médico, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Estatal de Guayaquil, es cardiólogo clínico. El doctor Duarte es máster en investigación clínica y epidemiológica. Tiene un diplomado superior en investigación clínica y estadística por la Universidad de Anáhuac. Es coordinador de docencia e investigación del Servicio de Cardiología del Hospital Luis Vernaza. Es el director del Centro de Estudios de Enfermedades Cardiovasculares, CENCAR. Créanme lo que para mí es un gusto presentar a un directo amigo como Giancarlo Duarte. Nuevamente nuestro agradecimiento a Boehringer Ingelheim, a DMC y a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología de Pichincha, nuestros aliados y socios fraternos. Ustedes, por favor, veo cómo se están incorporando a esta actividad científica. A todos ustedes, por favor, nuestro agradecimiento. Vamos a que hagan las preguntas pertinentes en su momento y al final vamos a tener un conversatorio con el doctor Duarte y con todos ustedes. Así que adelante, Giancarlo, la pantalla es tuya. Bien, gracias Ernesto por tu presentación. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha por permitirme participar en este curso virtual. Agradezco al laboratorio patrocinador por permitirme conversar de un tema que lo vamos a considerar como un tema actual, que es la miocardiopatía diabética. Cuando nosotros vamos a considerar a la miocardiopatía diabética como una situación nueva, que no está dicho todo en lo que se responde a las características de la miocardiopatía diabética, de tal manera de que el concepto del título de la charla, Un mundo por descubrir, está de forma apropiada. En el concepto de miocardiopatía diabética hay mucha controversia todavía, de tal manera de que debemos de considerar que parte de lo que estamos informando es algo que se está todavía estudiando. Estos de aquí son mis conflictos de intereses para esta presentación
tenemos honorarios. ¿Y cuáles son los objetivos de esta presentación para esta noche? Vamos a reconocer las definiciones que están propuestas de la cardiomiopatía diabética y también vamos a hablar sobre los debates, si es que existe o no. Vamos a comprender el efecto propuesto de la diabetes en el corazón a través de varios mecanismos patofisiológicos, aunque no todos se entiendan plenamente. Entender el impacto adverso de los resultados clínicos de la diabetes en la insuficiencia cardíaca y viceversa, la insuficiencia cardíaca y la diabetes. Y vamos a ser conscientes de la necesidad de más pruebas en esta área, especialmente en pacientes con diabetes y en aquellos con diabetes e insuficiencia cardíaca. Estos serían los objetivos de la presentación. Para la misma, yo lo he dividido en las palabras claves que vamos a tener. Y ahí vamos a desarrollarnos en la charla tratando de definir cada una de esas palabras claves para poder entender algo que está difícil de entender para unos, otros que lo niegan y otros que lo afirman. De modo de introducción, es importante conocer cuáles son los factores de riesgo que pueden verse comprometidos para que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. Y ahí lo he resaltado en la diapositiva, que son 3. El paciente que desarrolla hipertensión hipertensiva y dilatación e insuficiencia cardíaca, y el paciente que desarrolla una enfermedad coronaria de tipo de afectación del músculo cardíaco que también lleva a una insuficiencia cardíaca. Y fíjense cómo la diabetes se la considera como una situación de riesgo, como factor para llevarnos a la insuficiencia cardíaca. Otro dato que es interesante que nosotros conozcamos desde el punto de vista epidemiológico es que la incidencia de que una persona diabética y que sea hombre desarrolle insuficiencia cardíaca es 4 veces más que los pacientes que no son diabéticos. El hecho de ser mujer, esta tiene un mayor riesgo de 7 veces más desarrollar insuficiencia cardíaca que las personas mujeres sin diabetes. Cuando nosotros vemos que hasta el 50% de las personas con diabetes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, esto hace que este factor diabetes debemos de considerarlo como muy eficaz en la producción de insuficiencia cardíaca en las personas que tienen diabetes. Por otro lado, la incidencia de internación por insuficiencia cardíaca duplica el riesgo de muerte y triplica el riesgo de muerte súbita. En los pacientes con asociación de ambas entidades, es decir, diabetes e insuficiencia cardíaca, tienen una alta mortalidad cardiovascular y la incidencia de cardiopatía en los pacientes diabéticos 1 y 2 es alta desde el punto de vista epidemiológico. Como vemos, existen algunos elementos que debemos de considerarlo como claves para entender lo que vamos a seguir viendo sobre la miocardiopatía diabética, el diabético y la insuficiencia cardíaca. Nuestra primera palabra clave para esta presentación es poner a la diabetes en conocimiento de ustedes. Y solamente para ver que la diabetes es una extensa y creciente epidemia global, y nosotros para el año 2017, teníamos 425 millones y para el año 45 vamos a tener más de 600 millones. Pero lo importante de esta gráfica es que hay un 30 y hay hasta un 80% en las series que son personas diabéticas, pero que no están controladas. Si nosotros observamos la diapositiva a nivel mundial,
1 de cada 11 personas tiene diabetes. Entonces, de acuerdo a la organización este es un atlas de diabetes, ¿ya? De la Federación Internacional de Diabetes, que nos deja como una creciente epidemia. Creo, si ustedes me preguntan cuál es la diapositiva más importante para yo definir un paciente con diabetes, debemos de considerar que el paciente con diabetes tiene una enfermedad progresiva. Y si nosotros observamos la gráfica y nos vamos un poquito más abajo en la parte azul, podemos observar los pacientes en situación de prediabetes. En lo que corresponde al paciente diabético lo consideramos en este azul. Pero lo interesante es ver la barra amarilla, la barra verde y la barra naranja, donde se observa que incluso años antes del diagnóstico de diabetes, esa persona en situación de prediabetes puede desarrollar una miocardiopatía diabética que la vamos a observar más adelante, pero el desarrollo de insuficiencia cardíaca está presente antes e incluso después y se va incrementando a medida que el diabético gana más años. Miren cómo las complicaciones microvasculares se presentan también en la etapa prediabética y continúan asimismo presentándose en el diagnóstico ya de diabetes. Pero lo interesante es observar cómo las complicaciones macrovasculares, es decir, los eventos coronarios, los accidentes cerebrovasculares y la muerte cardiovascular de tipo aterosclerótica, se presenta desde la prediabetes y continúa en riesgo el paciente a medida que avanza en edad su diabetes. Pero lo interesante aquí es que el sobrepeso y la obesidad que pueden tener los pacientes con miocardiopatía diabética y prediabetes se puede presentar en un 86%. En lo que corresponde a la posibilidad de que el paciente desarrolle junto con su prediabetes y diabetes hipertensión arterial, se da en un 84% esta asociación. Pero miren cómo cuando yo hago el diagnóstico de la diabetes en este paciente, nosotros podemos observar cómo la mayoría, en un 63%, tienen la dislipidemia aterogénica que ustedes conocen, que se caracteriza por triglicéridos altos, HDL bajo y LDL denso y pequeño. Cuando nosotros observamos y vemos la insuficiencia cardíaca, nos damos cuenta que cuando el paciente diabético, en alrededor de 5 años de haber desarrollado la diabetes, el 68% de los pacientes con diabetes desarrollan una disfunción del ventrículo izquierdo. Que la insuficiencia cardíaca a los 10 años es la principal causa de hospitalización en pacientes con diabetes y que cuando nosotros seguimos observando a los pacientes, aproximadamente el 40% de los pacientes diabéticos van a desarrollar enfermedad renal que contribuye al incremento del factor del riesgo cardiovascular. Es muy importante reconocer, y este es un dato que vemos desde el punto de vista epidemiológico y de estudios clínicos, que cuando el paciente con diabetes desarrolla enfermedad renal, debemos de buscar insuficiencia cardíaca o patrones de insuficiencia cardíaca en este tipo de pacientes, aunque no existan sintomatología clínica de la misma. Cuando vemos pacientes por lo menos 15 años de haber desarrollado su diagnóstico de diabetes, controlar los factores de riesgo cardiovascular
es clave para reducir las complicaciones del paciente diabético. Hasta aquí un punto en lo que tiene que ver con este concepto. Vamos a darnos cuenta hacia el final de la presentación que una circunstancia, dado en un estudio sueco, nos dice una cosa alarmante que pasa en los pacientes diabéticos, y se lo diré en su momento. 2 de 3 muertes son atribuibles a enfermedad cardiovascular en el paciente diabético. 2 de 3 muertes, los diabéticos, como ustedes bien conocen, mueren de enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de diabetes como palabra clave, la diabetes causa cardiomiopatía y aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca independientemente, y esa es la palabra mágica aquí, de la hipertensión y la enfermedad coronaria. Es decir, que la propia diabetes per se, sin que intervenga la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, puede producir una disfunción cardíaca ventricular izquierda que nos lleva a la insuficiencia cardíaca. Aquí solamente les muestro un esbozo de cómo la diabetes puede desarrollar insuficiencia cardíaca, y aquí tenemos la hipertensión que va a degenerar en falla cardíaca coronaria, y aquí tenemos la activación que produce la diabetes de estos sistemas renina, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático. Y esta miocardiopatía diabética que nos ocupa esta noche es porque la diabetes produce fibrosis miocárdica, y el metabolismo anómalo que lo produce lo vamos a ver en diapositivas siguientes. Siguiendo con la palabra clave diabetes, nosotros podemos decir que el paciente con diabetes afecta el corazón por varios mecanismos. Miren cómo alteraciones microvasculares, alteraciones metabólicas que vamos a ver, anomalías de los componentes subcelulares, la disfunción autonómica cardíaca y la respuesta inmunitaria desadaptativa son patrones, mecanismos que pueden influir en que la diabetes afecte al corazón. Eventualmente también la diabetes mellitus puede causar cambios funcionales, los cambios estructurales en el miocardio, pero sin evidencia, como les decía anteriormente, de enfermedad en las arterias coronarias. Estos pacientes tienen cambios funcionales de su ventrículo izquierdo y cambios estructurales de su miocardio, pero no son explicados por la enfermedad arterial coronaria. A este trastorno, en la cual no podemos explicar estos cambios funcionales y estructurales, le llamamos miocardiopatía diabética. Miren cómo, los que les decía en antes, cuando yo tengo un paciente diabético con insuficiencia renal, y esto nos lo dijo el estudio Sabor-Timi 53, en los cuales podemos observar que la presencia en el paciente diabético de enfermedad cardiovascular es cuando el infarto, en los resultados cardiovasculares como infarto y hospitalización, tienen que ver con alteraciones en lo que corresponde a la insuficiencia renal. Las hospitalizaciones por insuficiencia renal se ven más en pacientes que tienen una microalbuminuria más de 300 miligramos por gramo, y también lo que corresponde al infarto agudo del miocardio. Es decir, que cuando tenemos un paciente diabético que vemos algún trastorno que nos indica insuficiencia renal, debemos de considerarlo como un paciente que va a tener hospitalización por falla cardíaca y también mayor infarto del miocardio. Cambiamos de palabra clave y ahorita vamos a encontrar la palabra clave insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, vemos cómo la diabetes y el riesgo cardiovascular es más evidente riesgo en las mujeres, como vemos, para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos el cociente de riesgo en pacientes diabéticos entre 35 y 64 años. En 30 años de seguimiento, nosotros observamos que los pacientes por sexo dividido, aquí tenemos en azul el varón, tiene
o multiplica el riesgo de insuficiencia cardíaca por 2.5 el varón, y miren cómo el riesgo de la mujer para desarrollar insuficiencia cardíaca se multiplica por 5. Pero desde el punto de vista también de afectación, no debemos de perder la información de cómo la enfermedad arterial periférica también en la mujer es más multiplicadora del riesgo cardiovascular. Otra gráfica nos permite observar dos tipos de situaciones que tienen los pacientes con diabetes: la afectación o complicaciones macrovasculares y las complicaciones microvasculares. Y si observamos la prevalencia, una de las prevalencias que podemos ver que puede casi llegar al 30% es la posibilidad de que el paciente con diabetes haga complicaciones de este tipo. También tenemos como complicaciones microvasculares del paciente diabético la nefropatía, como ustedes conocen, la neuropatía y la retinopatía. Pero la falla cardíaca, como una afectación macrovascular, está presente. Cuando nosotros observamos en cuanto a los que tienen que ver con diabetes e insuficiencia cardíaca, vamos a razonar cuál actualmente son los ejemplos que debemos de tener cuando asocio mi concepto de diabetes, palabra clave, y también el concepto de insuficiencia cardíaca. Fíjense en que el 20% de los pacientes con diabetes mayores de 65 años, en un 20%, van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Habíamos dicho también que la diabetes e la insuficiencia cardíaca tiene peor morbilidad y una expectativa de vida acortada, y que el tratamiento oral de la diabetes tiene efectos negativos en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, pero tenemos esperanzas, como en este estudio, en lo que tiene que ver con el EMPA-RED, parece abrir oportunidades de beneficio del tratamiento por mecanismos que aún están en estudio en lo que corresponde a los inhibidores SGLT2 como fármacos cardiovasculares y nefrovasculares protectores. Este es un gráfico que es muy importante también darlo a conocer cuando yo hablo de insuficiencia cardíaca como palabra clave, porque en este estudio de cohortes de casi 2 millones de personas, si usted observa la gráfica de la barra de pacientes con diabetes versus los pacientes no diabetes, que no tienen diabetes, miren cómo la falla cardíaca se encuentra como una de las principales causas o manifestaciones de situaciones cardiovasculares en esta gran población de casi 2 millones de personas. Y miren cómo la enfermedad arterial periférica, que no nos esperamos verla, sin embargo, es la primera causa. Si nosotros observamos la siguiente gráfico, nos damos cuenta que la incidencia acumulada de falla cardíaca en 12,000 personas diabéticas, mejor, en 12,000 personas que desarrollaron falla cardíaca, es más evidente en personas con diabetes y está en relación también con los años que el paciente tiene, es decir, directamente proporcional a los años que tiene. Otro dato de esta palabra clave, insuficiencia cardíaca, es que es una enfermedad también progresiva. Aquí tenemos los estadios de insuficiencia cardíaca, estadio A, estadio B, en los cuales podemos ver que si se presenta en este paciente un evento como un síndrome coronario agudo que hace sintomatología al paciente, aquí solamente tenemos los factores de riesgo, pero en el estadio B vamos a encontrar ya un daño estructural, pero nos hacemos sintomáticos si cursamos con algún evento, y en este caso es un accidente de tipo coronario agudo. Miren cómo en los estadios siguientes el paciente con falla cardíaca progresivamente va a tener un deterioro que va a establecer
una mayor mortalidad y mayor posibilidad de hospitalizaciones y eventos. Cuando hablamos de esta palabra clave es importante definir lo que nos trata de decir esta diapositiva. Miren cómo la disfunción del ventrículo izquierdo en pacientes con falla cardíaca es temprana. Miren cómo la disfunción sistólica y ambas se presentaron casi en el 70% de los pacientes con diabetes tenían evidencia de disfunción del ventrículo izquierdo, tanto sistólica como diastólica, durante 5 años de haberse diagnosticado la diabetes. Y miren cómo, cuando hablamos de tipo de insuficiencia cardíaca, en este caso preservada o reducida, el 23%, ¿ya?, de estos pacientes tenían preferentemente una insuficiencia cardíaca de tipo preservada en comparación con la reducida. La segunda gráfica más importante que yo puedo presentarle es la que estamos viendo en este momento. Cuando yo uno esa palabra clave diabetes y la uno con la insuficiencia cardíaca, si nosotros vemos esta gráfica, podemos ver la situación preclínica, que ya habíamos hablado de la prediabetes. Y aquí tenemos el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo el paciente con diabetes va de esta situación preclínica a desarrollar insuficiencia cardíaca? Va a desarrollar insuficiencia cardíaca por estos dos mecanismos, que son los que se resaltan en rojo: la cardiopatía hipertensiva y la cardiopatía isquémica. ¿Y cómo evoluciona el paciente hasta insuficiencia cardíaca si yo considero la cardiopatía hipertensiva como la causa? Porque hipertrofia el ventrículo izquierdo, altera el llenado del ventrículo izquierdo, tiene una menor reserva coronaria, hay alteraciones del ritmo y de la frecuencia, hay apoptosis y disfunción contráctil, lo cual desarrolla el síndrome clínico. Pero también el paciente con diabetes puede desarrollar insuficiencia cardíaca cuando hablamos de cardiopatía isquémica en el paciente con diabetes, donde hay fibrosis, donde hay afectación microvascular, donde hay una neuropatía vegetativa y afectación macrovascular, arterias coronarias con lesiones importantes, que se infarta el paciente, vamos a desarrollar el síndrome clínico. Y la tercera causa de que el paciente, estando en una situación preclínica, desarrolle insuficiencia cardíaca es el hecho de que el paciente, no teniendo cardiopatía isquémica ni teniendo cardiopatía hipertensiva, desarrolla una disfunción del ventrículo izquierdo capaz de llevarlo hacia un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, y esta situación se la conoce como miocardiopatía diabética. De tal manera de que la diabetes genera desde el inicio un fuerte condicionamiento de falla cardíaca. El diabético per se es un paciente en transcurso evolutivo hacia la falla cardíaca, y deben de considerarse estos 3 mecanismos los que lo pueden llevar hacia ella. Cambiando de palabras claves, ahora vamos a conversar sobre los cardiomiocitos, sobre la célula endotelial y sobre los fibroblastos. Y nos damos cuenta cómo los mecanismos de hiperglicemia, de la elaboración de citoquinas y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a producir efectos en lo que tiene que ver con la hemostasia alterada que se presenta en el calcio, la disfunción mitocondrial, la fibrosis, la apoptosis, la autofagia, en la cual las consecuencias son la hipertrofia ventricular, que lo lleva a disfunción sistólica y después disfunción diastólica y falla cardíaca. Estas serían las características que nosotros podemos observar como mecanismo efecto consecuencia de esta cardiomiopatía diabética. Si nosotros miramos esta gráfica en la cual vemos a una persona llamada Edward Mordrake,
el hombre de las dos caras. Esto puede ser ficción, puede ser una situación que no se dio, pero supongamos que se dio. Esto me sirve a mí para poder yo demostrar qué es el concepto de miocardiopatía desde el punto de vista diabética. Miren cómo la miocardiopatía diabética es una enfermedad de dos caras. ¿Por qué? Porque la miocardiopatía diabética puede producir dos tipos de fenotipos, los restrictivos y los fenotipos dilatados. Y aquí tenemos la participación de aquellas palabras claves que ustedes observan. Aquí tenemos la palabra clave célula endotelial, donde una serie de elementos que por el tiempo no lo puedo yo organizar y decírselo. Sin embargo, podemos observar que las especies reactivas de oxígeno van a producir a nivel ya del cardiomiocito una hipertrofia del cardiomiocito, de tal manera de que este cardiomiocito va a ser influenciado por los fibroblastos a través de la hiperglucemia y la lipotoxicidad, en la cual van a favorecer una reacción hipertrófica de estos tres elementos, lo cual esta reacción hipertrófica, la primera cara, va a ser un cuadro de disfunción diastólica. En el caso del predominio de la disfunción sistólica como fenotipo, vemos cómo las alteraciones microvasculares, los productos de degradación de oxidativos, las alteraciones autoinmunes, la hiperglucemia y la hipotoxicidad también contribuyen a cardiomiocito sea hipóxico, sea una por apoptosis, y miren cómo los fibroblastos van a hacer un reemplazo de estos cardiomiocitos condicionando una reacción apoptótica de muerte celular, de tal manera que va a haber una disfunción de tipo sistólica. Este gráfico también es para entender lo mismo, pero aquí están participando esas palabras claves de cardiomiocito, fibroblasto y endotelio, donde vemos cómo los ácidos grasos aumentan, y también vemos los productos finales de glicación avanzada van a producir una alteración de la relajación, y la hiperglicemia va a dar consecuencias a nivel de cardiomiocitos y fibroblastos. Se desencadena una situación autoinmune, las especies reactivas de oxígeno van a aumentar, lo que tiene que ver con la proteína sinasa C también va a aumentar, lo que tiene que ver con los triglicéridos, efectos lipídicos van a aumentar, y esto van a producir un trastorno a nivel del calcio, y ustedes saben, calcio tiene que ver con contracción, una disfunción de mitocondrial, la muerte de células, que va a desarrollarse posteriormente con estos conceptos de hiperinsulinemia, insulina resistencia y lipotoxicidad. Va a producir disfunción sistólica, va a producir hipertrofia cardíaca, y va a haber una disfunción contráctil, remodelado y fibrosis, que va a producir los mecanismos propuestos de la miocardiopatía diabética. Este es otro gráfico solamente para definir que está el paciente diabético aquí, y aquí tenemos a nivel sistémico lo que se produce en el paciente diabético. En el color azul vemos cómo se comporta el miocardio haciendo fibrosis, disminución de la perfusión, y mira cómo a nivel de cardiomiocito se produce esta utilización de glucosa y la utilización de ácidos grasos, y lo que tiene que ver con la función mitocondrial perdida, va a desarrollarse una falla cardíaca en el paciente con diabetes. Aquí les muestro unas palabras claves que van a hacer entender un poco lo que no se entiende muy bien de la miocardiopatía dilatada diabética o restrictiva diabética. Tenemos que hablar ahora de esteatosis cardíaca. Algunos van a decir, ¿qué será esteatosis cardíaca? La cardiomiopatía por obesidad. Ver cómo muchas alteraciones desde el punto de vista bioquímico van a alterar este factor de crecimiento transformante beta, que es el responsable de todas las consecuencias que llevan al paciente diabético a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué otras palabras claves nos quedan? El calcio, el estrés oxidativo, la lipotoxicidad, lo que tiene que ver con glucotoxicidad. Este gráfico nos observa los mismos mecanismos fisiopatológicos que llevaban a la falla cardíaca, pueden explicar los mismos la miocardiopatía dilatada.
y miren cómo el proceso inflamatorio que genera todas estas circunstancias causadas por la hipoglicemia, miren cómo la disfunción mitocondrial que les decía está presente. Hay elementos de estrés y también hay alteraciones del calcio. Todos ellos llevan también como génesis al mismo elemento que es la miocardiopatía diabética, sin la afectación coronaria y sin la presencia de hipertensión arterial. Vamos a observar cuáles son las alteraciones que se producen. Y una de las alteraciones importantes es la hemostasis del calcio en los miocitos cardíacos. Miren cómo la hipoglicemia producen esas alteraciones que ya nosotros habíamos visto, y miren cómo en lo que tiene que ver con una disfunción del calcio se va a producir una disfunción de la contractilidad que va a llevar a la insuficiencia cardíaca por todos estos mecanismos que no tenemos ahorita el tiempo de irlos enunciados cada uno. Después de hacer todas estas palabras claves, recién vamos a entrar sobre el concepto de miocardiopatía diabética, que sería la siguiente palabra clave. Aquí podemos definir a la miocardiopatía o cardiopatía diabética como una disfunción cardíaca, miocárdica, en pacientes diabéticos en ausencia de hipertensión o de enfermedades estructurales como las valvulopatías o la enfermedad arterial coronaria. Que la anomalía cardíaca no explicadas por completo por otras causas cardiovasculares o no cardiovasculares y probablemente se deba a la diabetes. Que la miocardiopatía diabética ocurre en mayor frecuencia junto con otras afecciones cardiovasculares, pero puede ocurrir como la única causa de enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos como la diabetes es la causante de la cardiomiopatía diabética en ausencia de hipertensión y de enfermedad coronaria, porque ellas producen otras morbilidades. Un concepto que quisiera que se quede claro en el auditorio para poder definir lo que es una miocardiopatía diabética es que la miocardiopatía diabética se caracteriza por la acumulación de lípidos en los cardiomiocitos, por la reactivación del gen fetal y por la hipertrofia ventricular izquierda, que juntos todos dan como resultado una disfunción contráctil. Si nosotros hablamos ya desde el punto de vista epidemiológico de la miocardiopatía diabética, es una condición frecuente, es una condición subdiagnosticada y especialmente en estadios precoces y suele ser asintomática durante muchos años y el paciente con diabetes la tiene. En la diabetes puede ocurrir precozmente disfunción cardíaca subclínica que debemos estar los clínicos prestos a tratar de dilucidarla en ausencia de que el paciente tenga hipertensión arterial o enfermedad coronaria establecida. La cardiomiopatía diabética determina por sí misma el riesgo adicional de que se interna el paciente por insuficiencia cardíaca. La misma miocardiopatía diabética tiene una alta prevalencia de muerte súbita y de muerte cardiovascular en los pacientes. Si nosotros vemos esta diapositiva y hablamos de miocardiopatía diabética como palabra clave, los diabéticos sin enfermedad arterial coronaria experimentan, especialmente en mujeres, como yo les decía, una excesiva carga de disfunción cardíaca con hipertrofia ventricular subclínica y con manifestaciones clínicas, pero más en las mujeres. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, puede determinar que esta resistencia va a producir disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y la cardiomiopatía, aún antes de que aparezca la enfermedad en sí. De tal manera de que podemos nosotros considerar que la miocardiopatía diabética tiene fases evolutivas, a cual nosotros tenemos que conocer. Hay una fase temprana o precoz, que es un periodo subclínico asintomático. Hay un estadio medio que también puede ser asintomático. Y cuando aparecen los síntomas, observamos aquí, ya el paciente tiene en un estadio tardío las manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Aquí teníamos en verde en que el paciente presenta las alteraciones estructurales que ya vamos a ver en ausencia de síntomas. El estado intermedio, los síntomas comienzan a presentarse y en el estadio
tardío, el paciente tiene una clínica evidente de insuficiencia cardíaca. Puntualizaciones de todas estas palabras claves. Podemos puntualizar en este gráfico que la diabetes puede producir una cardiomiopatía diabética por todos estos conceptos que sería muy poco el tiempo para desarrollarlos. Todos estos elementos que vemos aquí, de la autofagia, de la apoptosis, del estrés oxidativo, etcétera, van a producir un defecto en el manejo del calcio, una afectación de tipo mitocondrial y un proceso inflamatorio per se que va a ser la causa fisiopatológica y el compromiso de llevarnos hacia una cardiomiopatía diabética. Todas esas palabras claves, yo les decía al inicio que las vamos a observar, pero hay una palabra clave para hablar de insuficiencia cardíaca y diabetes y miocardiopatía diabética que se llama miopatía arterial o atrial. En cuanto a la miopatía atrial, son consecuencias clínicas y fisiopatológicas de la miopatía atrial en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. Aquí vemos este organigrama en donde nosotros vemos a la miopatía atrial, que es un nuevo concepto que debemos de estar presentes y hablar de miopatía atrial, es que la obesidad y la diabetes la producen, que esta produce alteraciones de la función sistólica y diastólica de la aurícula izquierda, que desencadena aumento de las presiones de la aurícula izquierda y el paciente se hace sintomatológico de disnea de esfuerzo y falla cardíaca. Que esta miopatía atrial produce una fibrosis de la aurícula, una éstasis y trombogénesis, lo cual da como consecuencia la formación de trombos de la aurícula izquierda y por ende la embolia cerebral y sistémica está presente cuando tenemos miopatía atrial. Por otro lado, el remodelado electroanatómico y electrofisiológico va a producir una fibrilación auricular que, como ustedes saben, es un factor de riesgo cardiovascular ya establecido por las sociedades europeas y que debe de tenerse en cuenta por el alto riesgo de eventos de tipo isquémicos. Aquí se ha considerado que el riesgo embólico en los pacientes con FA es alto, incrementan el riesgo, que la obesidad se ha descrito como un importante factor de fibrilación y se presenta hasta un 20%, y que la diabetes tiene una relación directa con la fibrilación auricular, siendo más probable desarrollarla con niveles de glucosa más altos. Y por último, tanto la diabetes como la obesidad confieren un riesgo incrementado de accidente vasculocerebral independiente de la presencia de fibrilación auricular. Siguiendo hablando de este concepto o de esta palabra clave que se nos quedaba, era la interacción de la fibrilación auricular con la enfermedad insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Cuáles serían los factores precipitantes? Aquí tenemos una gráfica epidemiológica y clínica también que nos dice que 1 de cada 3 pacientes con preservada tendrá una fibrilación en los próximos 3 a 5 años, que el paciente con fibrilación auricular predice el desarrollo de una enfermedad preservada de insuficiencia cardíaca, que los paroxismos asintomáticos de fibrilación auricular se ven en los pacientes con preservada y que de 2-3 pacientes con preservada desarrollará fibrilación auricular y que la fibrilación auricular aumenta 4 veces la probabilidad de preservada. Y aquí tenemos que la fibrilación aparece 4 a 10 veces en años antes que la insuficiencia cardíaca preservada. De tal manera, ¿de qué nos diría la participación de la miopatía atrial? Es que cuando nosotros vemos pacientes con FA, posiblemente debemos de considerar también de que pudiese tener una insuficiencia cardíaca de tipo preservada. Y la posibilidad de tener ya el diagnóstico de preservada, hay una alta incidencia de que estos pacientes tengan fibrilación auricular. Otra palabra clave para ir terminando sería la presentación clínica, solamente para ver que la propuesta de este algoritmo es para identificar clínicamente al paciente. Aquí tenemos un paciente diabético, le controlamos los factores de riesgo, colesterol, glucosa, hipertensión, tabaquismo, tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, el paciente va a una valoración ecocardiográfica. Si el paciente está asintomático, debemos determinar periódicamente estos factores de tipo BNP o microalbuminuria.
Si está presente y positivo un nivel alto de BNP o microalbuminuria, tenemos que hacerle un ecocardiograma para establecer el diagnóstico de miocardiopatía diabética, y si estos parámetros son normales, debemos de seguir al paciente, porque al seguir al paciente tenemos la posibilidad de hacerlo precozmente el diagnóstico de miocardiopatía diabética. ¿El electrocardiograma nos sirve? Sí, el electrocardiograma nos sirve. ¿Por qué? Porque se ha visto que la progresión de la R o la mala o escasa progresión de la R en el electrocardiograma, en las derivaciones B1 y B3, se ha asociado con peor pronóstico de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y esta escasa progresión puede alertarnos sobre la posibilidad de una cardiomiopatía de tipo diabética. Y tenemos ejemplos de pacientes con miocardiopatía diabética y con alteraciones. Lo elocuente es el ecocardiograma. Permite alcanzar el diagnóstico de cardiomiopatía incluso antes de los síntomas. Aquí tenemos los hallazgos precoces en los pacientes diabéticos de disfunción diastólica en cualquiera de estos términos, y sabemos también que los diabéticos por sí mismos es una determinante independiente de la función del ventrículo izquierdo. Podemos ver alteraciones de la masa del ventrículo, del remodelado concéntrico, de la función sistólica y de la fracción de eyección. También son parámetros que nos sirven clínicamente para definir el diagnóstico. No se diga, la resonancia magnética nuclear puede identificar la hipertrofia y la llamada esteatosis cardíaca o miocárdica, que es un nuevo término que se está acuñando por la grasa epicárdica que tienen estos pacientes. El realce tardío con gadolinio detecta la fibrosis intersticial en un gran porcentaje de los pacientes con evidencia o sin evidencia, mejor dicho, de infarto del miocardio en el caso de la miocardiopatía dilatada. Por último, el tratamiento actual, el ejercicio físico, el peso saludable, una nutrición adecuada serían los tratamientos desde el punto de vista no farmacológico, y aquí tenemos los medicamentos que neuromodulan los sistemas engatillados. Miren cómo los IECA y los ARA revierten los índices ecocardiográficos precoces de la miocardiopatía diabética, que los IECA y los ARA mejoran la insuficiencia cardíaca y reducen la mortalidad, ya lo sabemos, y no solamente en los pacientes con diabetes. Los beta bloqueantes disminuyen las hospitalizaciones y la mortalidad y mejoran los síntomas. Se ha visto trabajos con sildenafil en este tipo de patologías, puede disminuir y mejorar la función y remodelado cardíaco, asimismo los procesos inflamatorios que se presentan en la miocardiopatía diabética. Cuando vemos este gráfico, vamos a ver la prevalencia y la muerte y hospitalización en lo que tiene que ver con el tratamiento de grandes estudios, que aquí tenemos estudios con IECA, estudios con betabloqueantes, con espironolactona y el estudio Paradigm. Se puede demostrar que la prevalencia va a ir en aumento en cuanto a lo que tiene que ver que el 35% de los pacientes que estuvieron en el estudio Paradigm tenían diabetes e insuficiencia cardíaca con fracción reducida, y que la utilización de estos fármacos ha disminuido ostensiblemente la muerte y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y diabetes. Aquí les muestro un artículo que nuestro grupo publicó sobre un novedoso agente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. Este artículo lo que quería dar a entender toda la evolución del tratamiento de la falla cardíaca, y vemos cómo dos conceptos, el bloqueo del receptor de angiotensina a través del valsartán y el sacubitril, un inhibidor de la neprilisina unido, van a producir una modulación de las vías neurohormonales del sistema renina-angiotensina y del sistema de los péptidos, lo cual favorece en estas situaciones estos medicamentos. Y vemos cómo en el mismo estudio Paradigm, que tuvimos la oportunidad también de participar en el hospital, vemos que las concentraciones de hemoglobina glicosilada en el grupo tratado con sacubitril/valsartán era menor que con el grupo tratado con el enalapril, y también vemos que la utilización de una insulinoterapia en el grupo tratado con sacubitril/valsartán era menor que en el grupo con enalapril. Las estatinas reducen la fibrosis, disminuyen los eventos cardiovasculares, ya sabemos eso, disminuyen la presión arterial y mejoran las propiedades arteriales, y sabemos que se reduce un 21% de complicaciones cardiovasculares por cada 40 miligramos de reducción del LDL colesterol.
Aquí el tratamiento antidiabético es fundamental. Sabemos que la metformina mejora la resistencia a la insulina y aumenta la autofagia, proceso intracelular que desempeña un rol en la prevención de la cardiomiopatía diabética. Los inhibidores de PP4 y las gliptinas pueden prevenir la disfunción diastólica por inhibición de la fibrosis y del estrés oxidativo. Sin embargo, la empaglifosina y estos inhibidores SLT2 en el paciente con diabetes reducen la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, el estrés oxidativo, el peso corporal y la presión arterial y los marcadores de resistencia vascular y de rigidez arterial, lo cual serían los fármacos del futuro en este respecto. Si yo tengo, este es un organigrama muy rápido para yo poder definir cómo lo trato al paciente, vemos que en el tratamiento del paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca, la utilización de metformina e inhibidores SLT2 es un objetivo. Si nosotros vemos que no alcanzamos el objetivo con estos dos, nosotros debemos de considerar el índice de masa corporal del paciente diabético con insuficiencia cardíaca. Si el índice está por menos de 30, podemos utilizar este grupo farmacológico, insulina basal, glicazida o inhibidores de PP4. En el caso de que el paciente tenga un índice mayor, es decir, sea obeso, la regla o el protocolo nos dice que debemos de ver la utilidad de los agonistas GLP-1 con el beneficio cardiovascular que ellos tienen. Solamente ver el remodelado que se está asociando a la diabetes. Miren cómo los inhibidores LST2 pueden ofrecer efectos beneficiosos en el remodelado de estos pacientes. Miren cómo también la diabetes se asocia a una dilatación de la arteria aferente. A su vez, los inhibidores SLT2 a través de la retroalimentación túbulo-glomerular promueven la vasoconstricción arterial aferente, lo cual disminuye la hipertensión intraglomerular y protegen al riñón como se han establecido. Miren cómo los programas de EMPA-RED y CAMPAC han disminuido, se han observado en pacientes los beneficios cardiovasculares de estas moléculas en estos dos grandes estudios de seguimiento y estudios que son pivotales. Y miren, esta gráfica es elocuente. Tenemos diabéticos con múltiples factores de riesgo y diabéticos estabilizados sus factores de riesgo. La participación de estos nuevos fármacos, los inhibidores LST2, nos garantiza tanto en prevención primaria o secundaria, nos garantizan una protección renal, una disminución de las hospitalizaciones y una disminución de los eventos mayores en lo que corresponde a la población en prevención secundaria. Asimismo, si nosotros observamos qué mecanismos putativos subyacentes benefician cardiovascularmente a los pacientes que están tomando estos fármacos, las mejores de las condiciones de tipo ventricular a través de la reducción de la precardia, es decir, su efecto de diuresis osmótica y natriuresis, mejora el metabolismo cardíaco y la bioenergía a través del combustible, el supercombustible que hablamos, la inhibición del intercambio de miocardio de sodio y hidrogeniones, lo que tiene que ver con la reducción de la necrosis y la fibrosis y las alteraciones en adiponectinas o adipoquinas, en la producción de citoquinas y en la masa del tejido adiposo epicardial que habíamos conversado de la obesidad cardíaca. Solo para terminar, aquí tenemos lo que yo les había manifestado antes. Esto es un estudio, el Registro Nacional Sueco de Diabetes, en el cual se puede observar una cara feliz. ¿Por qué? Porque el objetivo de este estudio fue analizar la relación entre el riesgo de mortalidad, ictus y infartos y hospitalizaciones por fallas y la existencia de 5 factores de riesgo. Cuando ellos alcanzaron y controlaron los 5 factores de riesgo, y eso quiere decir una hemoglobina glicosilada de -7, una presión arterial en el diabético de -130/80, un colesterol LDL menos de 70, que no tengan albuminuria y que dejaban de tomar, miren cómo se redujo el riesgo de eventos en este registro y los pacientes diabéticos con los 5 factores de riesgo controlados no mostraron mayor riesgo de mortalidad, de infarto o ictus comparado con la población general. Es decir, es bueno mantener todos esos factores de riesgo controlados en lo que tiene que ver con ictus, mortalidad e infarto. Pero ¿cuál es la carita no feliz que yo les muestro aquí? Es el hecho que en este mismo registro, como vemos en la gráfica,
el grupo de pacientes con diabetes, con los 5 factores de riesgo controlados, a pesar de estar controlados, tienen un riesgo de hospitalización por falla cardíaca respecto a los pacientes no diabéticos que todavía está presente. De tal manera de que mi conclusión es de que el paciente con diabetes, la insuficiencia cardíaca lo sigue desde el inicio y lo sigue y en algún momento lo va a encontrar. ¿Cuáles son las conclusiones de esta? Lo básico, estrés oxidativo, lipotoxicidad y glucotoxicidad son los elementos que conllevan que nosotros tengamos insuficiencia cardíaca de tipo cardiomiopatía. La participación de la insulina, el síndrome a nivel, lo que tiene que ver con la generación de proteínas. Todos estos van a traer un daño a nivel del manejo del calcio del miocardio. ¿Cuáles son lo que debemos llevar y tenerlas en la casa? Y digo tenerlas en la casa porque ustedes están en su casa cómodamente, de tal manera de que lo principal es saber que la miocardiopatía se manifiesta como una anomalía cardíaca estructural y funcional en ausencia de enfermedad isquémica e hipertensiva en individuos con diabetes. Que la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y la hiperglucemia se asocian al desarrollo de esta disfunción cardíaca y de la insuficiencia cardíaca. Y que aunque todavía faltan pruebas clínicas, las nuevas terapias como los inhibidores SLT2, que están dirigidas al estrés oxidativo y a la señalización, parecen prometedoras y posiblemente serían las acciones plebiotróficas que tienen estos fármacos una estrategia principal para tratar a estos pacientes. Conclusiones también para llevarlas en casa. Aquí tenemos una tableta, una cápsula de un inhibidor SLT2 y parecería ser que sería la metformina del siglo XXI. Muchas gracias por su atención y espero, si tienen alguna duda o pregunta, podérsela responder. Gracias. Bien, Jan, muchas gracias. La verdad que te felicito y estamos muy complacidos por tu extraordinaria presentación. Realmente los comentarios en el chat son excelentes y también hay algunas preguntas, ¿no? Agradecemos, Jan, te quiero informar que hemos tenido cerca de más de 735 personas que han estado pendientes de tu conferencia. La mayor parte de ellos hacen comentarios muy favorables. Y también quiero preguntarte si el tratamiento adecuado del paciente diabético, ¿sí?, con una serie de medicamentos, impide o disminuye la progresión de insuficiencia cardíaca, ya sea con disfunción sistólica preponderante, con fracción de eyección preservada, con cualquiera de las dos, si es que el tratamiento adecuado de la diabetes puede prevenir esta patología. Y te asocio también si es que el paciente diabético per se debe tomar o no debe tomar aspirina. Muchas gracias por la respuesta, Jan. Bien, gracias. Cuando nosotros hemos visto la evolución de los pacientes en el tratamiento de la diabetes y nos hemos enfocado en el objetivo de tipo glucocéntrico, no hemos obtenido resultados en la reducción de la mortalidad cardiovascular y de los problemas relacionados a ella. Cuando nosotros hacemos un tratamiento multifactorial, es decir, un control de todos esos factores de riesgo, vamos a encontrar una reducción de eventos en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos, como lo dice el estudio sueco. Pero posiblemente el advenimiento de las nuevas drogas que estamos nosotros estudiándolas y que tienen un sinnúmero de efectos pleiotróficos que van más allá del control de la diabetes, yo creo que los agonistas GLP-1 y también los inhibidores GLT2 son elementos a considerarse en estos pacientes para tratar de disminuir los eventos cardiovasculares, como ya lo han hecho en los estudios pivotales y en los pacientes con insuficiencia cardíaca establecida, sean diabéticos o no diabéticos, cómo estos fármacos han disminuido las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular en los pacientes que han tenido falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Estamos pendientes de ver con fracción de eyección preservada si estos medicamentos, especialmente los inhibidores SLT2, lo tendríamos en el próximo año, yo creo, los resultados de estos
que sería, y yo creo que confío de que estos medicamentos van a ser positivos en ellos. Bien, Jan, gracias. Mira, acá hay una serie de preguntas que has ido contestando a medida que se iba desarrollando la conferencia. De todas maneras, la mayor parte de ellas han sido contestadas. Sin embargo, te pregunto algo que me parece muy interesante. Si una persona diabética tiene más posibilidades en el bajo control del paciente diabético de desarrollar una hipertrofia ventricular izquierda o de hacer una cardiopatía dilatada. Sí, bueno, cuando nosotros vemos un paciente con diabetes, y los gráficos me lo mostraron, estos pacientes con diabetes tienen una posibilidad mayor de hacer una disfunción de tipo no dilatada, sino hablando de la cardiomiopatía, es decir, mucha fibrosis, muchas alteraciones. Sin embargo, existen dos tipos de fenotipos. El paciente que te va a hacer una situación de tipo dilatada, que es menos frecuente que una afectación de tipo fibrótica, que es la más frecuente dentro de los pacientes con miocardiopatía dilatada. Ahora, el paciente que tiene diabetes y está expuesto al desarrollo de enfermedad coronaria, ese paciente con enfermedad coronaria y diabético tiene una alta prevalencia. Ese tipo de pacientes diabéticos que desarrollan esa curva que yo les mostraba, ellos van a hacer una disfunción de tipo una diastólica, mejor dicho, una disfunción de tipo dilatación ventricular y como consecuencia de eso una insuficiencia con corazón deprimido. Entonces, dependiendo de la génesis, nosotros podemos hacerlo. El otro grupo de pacientes diabéticos es que se van por la vía de la cardiopatía hipertensiva, hipertrofia ventricular izquierda, hacen cierto grado de dilatación, pero la función ventricular izquierda pudiese todavía mantener una FI de mayor de 50 y estos pacientes pueden tener una insuficiencia cardíaca con corazón de tipo preservado. Muy bien, Jan, mira, acá nos preguntan si un paciente diabético, por ser diabético simplemente, tiene que ir a visitar un cardiólogo. Y yo quiero un poco, aprovechando que presentaste electrocardiografía, ecocardiografía, insistir en el valor que tiene la medición del strain longitudinal en pacientes diabéticos de riesgo. Ya sabemos que el paciente diabético es de riesgo, pero sin embargo la medición del strain longitudinal y esa deformación que tiene temprana el ventrículo izquierdo es un predictor de que el paciente pueda desarrollar después algún tipo de dilatación ventricular izquierda. Entonces, la pregunta que hace aquí un colega es que si todos los pacientes que tienen diabetes mellitus deben visitar un cardiólogo. Bueno, yo creo que el diabético per se es un paciente con enfermedad cardiovascular. Es decir, yo no tengo un diabético de bajo riesgo, y eso es un dato interesante. No existe diabético de bajo riesgo cardiovascular. Lo mínimo que podemos tener es un diabético de moderado riesgo, ese diabético que inicia menos de 5 años de ser diabético y que no tenga ningún otro factor demostrable más allá de la diabetes. Ese tiene un riesgo moderado. Y la paciente que ya es diabético y que tiene más de 5 o 10 años o que tenga un adicional factor de riesgo, ese paciente ya es un paciente de alto riesgo. Y vemos un paciente de muy alto riesgo cuando el diabético ya desarrolló una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, esa pregunta yo la contestaría en el hecho de que si nosotros vemos un paciente con diabetes, debemos de considerarlo como un paciente de moderado o de alto o de muy alto riesgo, pero nunca de bajo riesgo. Si vemos complicaciones del paciente, si mi paciente tiene un electrocardiograma alterado, un trastorno de repolarización alterado, una situación de punto de vista sintomatológico, si se acompaña de obesidad, si se acompaña el paciente de algún trastorno dislipidémico importante, yo creo que la apreciación de ese paciente por un cardiólogo instruido por un médico internista o por un médico general al respecto, podría la valoración ecocardiográfica en algunos de esos pacientes brindarnos la oportunidad de ser precoces en el diagnóstico de algún grado de disfunción ventricular en la cual el tratamiento muy precoz lo va a favorecer en el futuro. Muy bien, Jan, te agradezco mucho. La verdad es que
coincidimos siempre y conversamos que este tipo de enfermedades, tipo diabetes mellitus, hipertensión arterial, deben ser potestad del médico de atención primaria. El médico de atención primaria tiene la necesidad y tiene la obligación de atender la mayor parte de los pacientes y derivar a los enfermos cuando tienen algún tipo de patología o que él no los pueda controlar. Pero el 80%, el 70% de los pacientes pueden ser vistos por médicos de atención primaria y ellos tienen la obligación de atender a esos pacientes y de conservar su estado de salud cardiovascular lo más lejano posible, de estar con internaciones, porque esto de aquí encarece mucho el sistema de salud, ¿no? Lo mismo para hipertensión arterial. Obviamente el médico tiene que estar entrenado en técnicas como medición de electrocardiografía, lectura de electrocardiograma y también con la interpretación de ecocardiogramas cuando lo hace un médico especialista. Queremos agradecerte, Jan, por la presencia a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Esperamos que todo esté bajo control. Realmente hemos disfrutado cada minuto de tu charla. Los comentarios que hay en el chat son muy importantes. Y queremos invitarlos a los compañeros que nos siguen todavía, decirles que se está preparando el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular con la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Estas son junto con esto se hacen las 56 jornadas internacionales de cardiología. Esto va a ser en el mes de noviembre, días 26, 27 y 28. Por favor, agendar todos. Esta es una fecha que nosotros no vamos a hacer nada diferente más que acá. Vean, tengo la oportunidad de conocer muchos de ellos, de los participantes que van a estar vía online. Alberto Lorenzati, Pisco, Daniel, Rosa Simsolo, Alberto Sosa de Argentina, está Leonardo Cobo, Raúl Villar y Paola Barleta de Chile, Adrián Baranchuk, que está en Canadá. De España nos van a visitar Castellanos, Almudena Castro, Coca y González Banatei. Obviamente Juan Esteban Gómez y Patricio López Aramillo de Colombia, Juan José Barimón de Estados Unidos, Fernando Huiz, Alfonso Brais, muchos de ellos ustedes lo conocen, que realmente vamos a tener una fiesta académica de primer nivel al cual estamos invitándolos y estamos esperando que participen de la manera más ferviente. El profesor Alcocer, acá va a estar el profesor Lara, Jorge Luis Arbaiza, Javier López, Alejandra García, Jenny Ortiz y Ana Cárdenas. En fin, todo el conglomerado de biólogos nacionales y de médicos que hacen prevención cardiovascular, porque quiero decirles que es un evento de prevención cardiovascular. Igual, invitarlos a que participen en el concurso de temas libres de modalidad póster virtual. La fecha de envío es el 31 de octubre del 2020 y la fecha de aceptación, agéndenla por favor, es hasta el 13 de noviembre. Fecha de envío del póster aceptado hasta el 20 de noviembre de este año y la información tienen allí en la página de la Sociedad de Cardiología. Aquí está la página indicada. Bueno, agradecemos nuevamente a todos ustedes por la presencia, por ser parte de este curso. El siguiente módulo será el 5 de octubre, donde hablaremos de hipertensión pulmonar. Están invitados distinguidos médicos para que nos hablen de todo el diagnóstico, el pronóstico, la epidemiología de la hipertensión pulmonar, que realmente va a ser esto de aquí una actualización de primer nivel. Agradecemos nuevamente a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología de Pichincha, como representantes de la de Guayas, a lo que tiene que ver el laboratorio Boehringer Ingelheim por su permanente participación y actividad en los eventos académicos, sin tener conflictos de interés, porque obviamente en las sociedades se manejan este tipo de cosas. Una cosa es el auspicio que ellos hagan y otra cosa son los conflictos de interés que nosotros podamos mantener. Nos han dado la libertad, Boehringer obviamente no puede hacer de otra manera, para hablar con total libertad de los temas académicos que ustedes merecen tratar. Y obviamente el agradecimiento a DMC y a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Buenas noches, disfruten de una excelente noche y por favor, distancia social, mascarilla y lavado permanente de manos. Muchas gracias. Chao. Gracias.